las dudas que tengan respecto a los puntos que vamos a desarrollar el día de hoy. Como les decía, es nuestra cuarta semana. Vamos a tratar sobre las auditorías de información financiera histórica, ¿verdad? Ese es el tema del día de hoy. Vamos a iniciar nuestro tema, pues recordando para quienes pues ya hemos visto sobre las NIA y para quienes todavía no están familiarizados con el término, ¿verdad? NIA son las normas internacionales de auditoría, ¿verdad? Eso significa. Estas fueron emitidas por la Federación Internacional de Contadores, IFAC. Recuerden, es lo que hemos estado trabajando en nuestras últimas 3 clases, ¿verdad? Sobre el IFAC. Y a través de la Junta Internacional de Normas de Auditoría y Aseguramiento, IASP, ¿verdad? Este ente es el regulador de estas normas internacionales de auditoría, ¿verdad? El IASP. Son un conjunto único de estándares que se aplican a las auditorías para todas las organizaciones, así en general, ¿verdad? Como componente básico para la arquitectura financiera mundial, las cuales son indispensables para cualquier auditor independiente, ¿verdad? Entonces, vemos acá que estas normas, ese es el objetivo, ¿verdad? Es ayudar a crear un lenguaje común para fortalecer todas las organizaciones que tengan que ver con el trabajo de auditoría, ¿verdad? Para promover, su objetivo principal es promover esa calidad y esas habilidades que cada uno de los profesionales de las ciencias contables debe tener y pues evidenciar en cada uno de los trabajos que les son encomendados, ¿verdad? Entonces, estas son las normas internacionales de auditoría, NIA, ¿verdad? Estas NIA, así las vamos a pronunciar ahorita de aquí en adelante, ¿verdad? NIA tienen una estructura, ¿verdad? Fundamental para poder que sean más comprensibles y para que su ejecución sea de una forma más práctica, ¿verdad? Entonces, están estructuradas en 5 partes. La primera de ellas es una parte de introducción, ¿verdad? El propósito de esta parte y ese tema sobre las NIAs, así como las responsabilidades del auditor y el contexto en el que se establecen, ¿verdad? Entonces, hablábamos sobre el propósito o sobre la finalidad de estas NIAs, ¿verdad? Crear ese lenguaje en común para todos los profesionales de las ciencias contables, ¿verdad? Entonces, el propósito, alcance y tema de estas tiene que ver con esa responsabilidad de cada uno de los profesionales. Otra parte de la estructura que es bastante importante también es el objetivo que tiene cada una de estas normas que están establecidas dentro de este documento, ¿verdad? Que fue emitido, recordemos, por la IFAC, ¿verdad? Cada NIA consiste en una declaración clara sobre el objetivo del auditor en el área de auditoría, es decir, cada una va a establecer o tiene un propósito de ser que va a llevar a alcanzar al auditor o al profesional, ¿verdad? En este caso, a realizar un trabajo de una forma profesional y ética, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo y cada una, vamos a ver aquí más adelante, cada una tiene ya establecido su propósito, su objetivo, ¿verdad? Dentro de este documento. Otra parte importante de la estructura es la parte de las definiciones, ¿verdad? En este punto, pues, se delinean los términos pertinentes de cada NIA, ¿verdad? Entonces, aquí, pues, podemos ver que ahí establece claramente como que los conceptos a lo que se refiere cada una de estas normas internacionales, ¿verdad? Otra parte son los requisitos, que cada objetivo está respaldado por requisitos claramente establecidos, ¿verdad? Los requisitos siempre se expresan con la frase el auditor deberá, es decir, es lo que se espera, ¿verdad? Lo que se requiere que cada profesional, deba desarrollar dentro del trabajo, ¿verdad? Que se le está solicitando. Y la última parte, ¿verdad? De esta estructura
es la solicitud de otro material explicativo. En este elemento se detalla exactamente qué se entiende por requisito o se pretende cubrir, ¿verdad? O incluye ejemplos de procedimientos que pueden ser apropiados en determinadas circunstancias. Entonces, más que todo, esta parte trata de detallar esos elementos, ¿verdad? Que se le solicitan y que se deben cubrir con cada una de estas normas internacionales. Bueno, como todo, siempre hemos hablado, ¿verdad? Que una acción pues pretende alcanzar algo, se establece porque se pretende llegar a un objetivo, ¿verdad? Y el objetivo específicamente de estas normas internacionales de auditoría que emitió la IFAC es mejorar la credibilidad de la información financiera y garantizar la calidad de los servicios que presta cada uno de los profesionales de la rama, ¿verdad? Entonces, por medio del desarrollo contable del auditor, quien va a tener a su disposición elementos técnicos, confiables y garantizados para brindar información evidente al público, ¿verdad? Entonces, podemos ver que el objetivo principal es eso que hemos venido hablando, ¿verdad? Desde lo del código de ética emitido por la IFAC también, es ese, el de mejorar esa credibilidad del profesional de las ciencias contables, ¿verdad? Que por las cuestiones que hemos platicado antes se ha ido perdiendo hasta cierto punto, ¿verdad? Entonces, y parte de alcanzar esa transparencia y esa confianza en la profesión es hacer creíble o mejorar la credibilidad de toda la información financiera que maneja el profesional de las ciencias contables. ¿Para qué? Para garantizar esa calidad en los servicios que está prestando, ¿verdad? Entonces, este es el objetivo que se pretende alcanzar a través de la implementación, de la creación de estas normas internacionales. Entrando ya en materia en sí, pues como mencionábamos, cada norma tiene un propósito establecido, ¿verdad? Un propósito específico. En este caso, pues tenemos los principios generales y las responsabilidades que se deben manejar dentro de lo que hablábamos, ¿verdad? Dentro de estas normas. La norma número 200 trata sobre los objetivos globales del auditor independiente y la realización de la auditoría de conformidad con estas normas internacionales de auditoría, ¿verdad? Bueno, más específicamente, pues podemos ver que esta norma internacional trata de las responsabilidades globales que tiene el auditor independiente cuando realiza una auditoría de estados financieros de conformidad con estas normas, ¿verdad? En particular, establece los objetivos globales del auditor independiente y explica la naturaleza y el alcance de una auditoría diseñada para permitir al auditor independiente alcanzar dichos objetivos, ¿verdad? Recuerdo que, pues, en una ocasión, en una plática con algunos profesionales de la rama, pues se planteaba la duda, ¿verdad? O sea, de por qué se hace énfasis del auditor independiente, ¿verdad? Porque recordemos que de cierta forma es el que está más expuesto, ¿verdad? Por el tipo de trabajo que se está realizando y valga la redundancia, por esa independencia que está manejando, ¿verdad? Porque ya en una institución establecida, por ejemplo, en la Contraloría, pues ya están más especificados ciertos parámetros que hay que seguir, ¿verdad? Y ya está más establecido los lineamientos que tenemos que realizar dentro de, ¿verdad? Entonces, en este caso es por esa exposición que se tiene al estar de forma independiente, ¿verdad? Entonces, establecer esos objetivos para diseñar y alcanzar, mejor dicho, para alcanzar esa auditoría diseñada para permitir que el auditor pueda alcanzar cada uno de esos objetivos, ¿verdad? Entonces, por eso es que se trazaron estas normas internacionales o se destinaron, mejor dicho, al profesional independiente. Entonces, esta norma 200 es la que tiene que ver con esos objetivos globales, ¿verdad? Vamos a
a pasar acá. Como les mencionaba, cada una de las normas tiene un propósito específico según para lo cual se creó, ¿verdad? Entonces, se va a identificar por un código, si queremos verlo así, que es el número que se le asigna a cada una. Por ejemplo, esta que hablábamos, la NIA 200, ¿verdad? Su código es el 200, ¿verdad? Y trata sobre estos objetivos. Entre estos principios generales que les mencionaba, se encuentran incluidos, pues, todos aquellos principios y responsabilidades, ¿verdad?, que debe tener el profesional de las ciencias contables en el desarrollo de su trabajo, ¿verdad? Todos estos principios están incluidos desde la norma 200 hasta la 299, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con los principios generales y responsabilidades. Después, podemos ver acá que tenemos la determinación de riesgos y respuestas, ¿verdad? Es decir, determinar, ver o identificar cuáles son esos riesgos y las respuestas que se le debería dar a cada uno de estos, ¿verdad? Estos están incluidos desde la norma 300 a la 450 o 499 también más o menos, ¿verdad? Por ahí. Entonces, aquí podemos ver, ¿verdad? La estructura, cómo se fue clasificando según el propósito que se le quería o se le pretendía dar a cada una de estas. En cuanto a evidencias, pues tenemos que va de la norma 500 a la 599, ¿verdad? Aquí solo está registrada la 580, pero eso está la 599. Usando el trabajo de otros, ¿verdad? Es decir, el uso que le va a dar el profesional al trabajo de otras personas que también realizaron de cierta forma ese encargo que está realizando, ¿verdad? Para que podamos realizar el nuestro, ¿verdad? Entonces está desde la norma 600 hasta la 699. Aquí pues están como que las principales, ¿verdad? Pero es lo que les solicito, ¿verdad? No, bueno, no sé si ya tuvieron acceso a este documento donde están establecidas cada una de estas normas, ¿verdad? Pero sí, pues les solicito que puedan acceder a él y pues ya como con tiempo, como les hemos venido platicando por cuestiones de tiempo, a veces no nos da el tiempo para poder profundizar en cada una de estas, pero ya desde la comunidad de sus hogares pueden ya analizar y estudiar detenidamente cada una de estas, ¿verdad? Las conclusiones y los dictámenes están desde la norma 700 y las áreas especializadas desde la norma 800, ¿verdad? Entonces, esta es la estructura, la división o cómo se clasificaron estas normas según el propósito que se le pretendía con cada una de ellas. Tenemos pues acá lo que es la norma 210, ¿verdad? Esta trata sobre los acuerdos de los términos del encargo de auditoría, es decir, todos aquellos detalles a los que debe de llegar el profesional al momento que se le encarga cierta actividad, ¿verdad? Cierto trabajo. Esta norma trata de las responsabilidades que tiene el auditor al acordar los términos del encargo de auditoría con la dirección y cuando proceda con los responsables del gobierno de la entidad. Recordemos que los responsables del gobierno de la entidad es la cúspide o la esfera alta, ¿verdad? Dentro del organigrama de la institución o de la empresa, pongámoslo así, ¿verdad? Con la que se está trabajando, ¿verdad? Entonces, aquí tiene que ver con el compromiso, con el encargo y con el contrato que se va a realizar de acuerdo al pedido que se nos está haciendo, ¿verdad? Se refiere a que cada auditoría individual, entendida la relación entre el auditor y su cliente como compromiso, encargo o contrato, ¿verdad? La denominación que se emplea varía de acuerdo con las distintas firmas y prácticas profesionales. Entonces, esta norma 210 tiene que ver con todos esos términos que usted como profesional de la auditoría va a establecer con su cliente, ¿verdad? Con este caso, pues con la dirección de la empresa donde usted va a ir a realizar su trabajo. Ello incluye, pues, determinar si concurren ciertas condiciones, por ejemplo, previas a la auditoría, cuya responsabilidad
corresponda directamente a la dirección, ¿verdad? Y cuando proceda, pues, a los responsables que les decía, ¿verdad? En este caso, las máximas autoridades de la entidad. Tenemos la NIA 220, ¿verdad? Esta pues trata sobre el control de calidad de la auditoría de los estados financieros, ¿verdad? Trata sobre las responsabilidades específicas que tiene el auditor en relación con los procedimientos de control de calidad de una auditoría de estados final de las ciencias contables o como profesional acá ya específicamente en la rama de la auditoría, de velar por ese control de calidad en el trabajo que está realizándole a estos instrumentos financieros, ¿verdad? Estos estados financieros. Trata también cuando proceda las responsabilidades del revisor del control de calidad del encargo, por ejemplo, ¿verdad? Aquí debe interpretarse también conjuntamente los requerimientos de ética aplicables, ¿verdad? Recordemos, deben de estar inmersos en cada una de estas normas los procedimientos de ética que hemos ido hablando, ¿verdad? Nuestros principios fundamentales, sobre todo, ¿verdad? Entonces se refiere a ese control de calidad que debe tener presente que existen dos normas que se refieren al control, ¿verdad? Una, al control de calidad de las firmas, que están establecidas en el ISQC NIC 1, y la otra al control de calidad para auditoría de estados financieros, ISA, y específicamente las normas 220, ¿verdad? Entonces, a esto se refiere esta norma internacional, ¿verdad? Permítanme un momentito acá, disculpen. Solo voy a verificar si todo está en orden. ¿Me pueden indicar? ¿Sí? Alma Marisol, dígame. ¿La escuchamos, compañera? ¿Está levantando la mano? Líquida, buenos días. Buenos días. Cabal se me pacheó la mano, disculpe. Vaya, no tenga pena, no tenga pena. Vaya, Líquida. Solo les quería preguntar si se escucha y se está transmitiendo bien. Sí, se escucha bien, se mira bien, Líquida. Vaya, muchas gracias. Gracias. Vaya, Líquida. Muy amable. Disculpen que haga esta interrupción, pero es que a veces, pues por lo mismo de la modalidad que tenemos, ¿verdad? Virtual, hay cuestiones que a veces se escapan de nuestras manos y ya no podemos, y pues seguimos desarrollando la clase. Muchas gracias, Héctor. Y pues se suscita algún inconveniente, ¿verdad? Pero está todo bien, entonces vamos a continuar. Muchas gracias. Bueno. Entonces tenemos también otra norma muy importante aquí, otra norma internacional sobre la auditoría que tiene que ver con la documentación ya específicamente de auditoría, ¿verdad? Esta trata sobre la responsabilidad que tiene usted como profesional a cargo de preparar toda esa documentación de auditoría correspondiente a una auditoría de estados financieros, ¿verdad? Entonces debe tener toda esa documentación bien desarrollada, ¿verdad? Bien hecha, si lo queremos ver aquí, ¿verdad? Y bien preparada para poder realizar esa auditoría, ¿verdad? De los estados financieros. Esta documentación la subdivide la teoría, ¿verdad? En dos categorías. Una es la documentación del compromiso. Esta quiere decir que el registro del trabajo realizado, los resultados obtenidos y las conclusiones a las cuales llegó el profesional en ejercicio debe de estar plasmada en esta documentación, ¿verdad? Y otra categoría es la documentación de auditoría, el registro de los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia de auditoría relevante obtenida y las conclusiones a las cuales el auditor llegó. Esos son los aspectos que deben ir incluidos dentro de esta documentación, ¿verdad? Y es a lo cual nos llama esta norma internacional de auditoría 230, ¿verdad? Todo lo que recae sobre el auditor que debe consignar dentro de ese trabajo que está realizando.
La norma internacional 240 trata sobre las responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude, ¿verdad? Esto pues ya con la palabrita que encontramos aquí, fraude, nos lleva automáticamente a pensar sobre nuestro código de ética y todos los principios que hablábamos, ¿verdad? Y sobre todo ese profesionalismo que debemos guardar a la hora de realizar nuestro trabajo, ¿verdad? Todos los encargos que nos hagan. Entonces acá, esta norma trata de la responsabilidad directamente que tiene el auditor con respecto al fraude en la auditoría de estados, ¿verdad? Recordemos que hablábamos que la exposición que tiene el profesional de esta rama por el tipo de información sensible, si lo queremos ver así, que se maneja y la responsabilidad que cae a la hora de emitir ese informe, donde está consignando su nombre y su firma, ¿verdad? Que está avalando algo. Entonces, está propenso a que pueda ocurrir un problema de este tipo relacionado con el fraude. Entonces, esta norma 240 trata sobre esa responsabilidad. Y pues el fraude es una expresión definida de la siguiente manera, recordemos, es un acto intencional realizado por uno o más individuos de la administración, quienes tienen a cargo el gobierno, ¿verdad? Empleados o terceros, que implica el uso de engaño para obtener una ventaja injusta o ilegal. Entonces era lo que les hablaba, ¿verdad? Que se está expuesto a que personas que tengan a cargo proporcionarnos la información no nos la proporcionen de una forma correcta, ¿verdad? De una forma legal, si lo queremos ver así, ¿verdad? Y que de una forma intencional o malintencionada para obtener un cierto beneficio a ellos nos proporcionen información que no es verídica, ¿verdad? Que tiene ciertas anomalías. Entonces, a esto nos llama esta norma, ¿verdad? En concreto, pues esta desarrolla el modo de aplicar estas normas de responsabilidad que tenemos en relación con el riesgo de incorrección material, ¿verdad? Que se pueda llegar a tener debido a este tipo de situación de fraude. La norma internacional 250 trata sobre la consideración de las disposiciones legales y reglamentarias dentro de la auditoría de los estados financieros, ¿verdad? Recordemos que se trata mucho sobre estados financieros porque son esos documentos que van a incluir toda esa información financiera que va a ser la base para realizar todo nuestro trabajo. Esta norma 250 trata de la responsabilidad que tiene el auditor de considerar las disposiciones legales y reglamentarias dentro de la auditoría de estos estados financieros, ¿verdad? Es decir, trata sobre las leyes y regulaciones o reglamentos, ¿verdad? A ese conjunto, esa normativa de carácter legal que es de obligatorio cumplimiento por virtud de la ley. Entonces, quiere decir de que en esta sección llama al profesional de las ciencias contables a tener esa responsabilidad de considerar cada uno de estas normativas a las cuales se tiene que apegar, ¿verdad? Que son de estricto cumplimiento, ¿verdad? Entonces, recordemos pues de que muchos profesionales se han visto involucrados en ciertos procedimientos legales. ¿Por qué? Porque han actuado fuera de ese cumplimiento obligatorio que nos manda a seguir, no solo la normativa de nuestro país, sino estas normas internacionales de auditoría. Entonces, sobre eso se trata esta norma 250. Tenemos también pues otra norma que es la 260. Trata sobre la comunicación con los responsables del gobierno de la entidad, ¿verdad? Esta pues se refiere específicamente a la responsabilidad que tiene el auditor de comunicarse con los responsables del gobierno de la entidad dentro de la auditoría de estados que está realizando, ¿verdad? Es decir,
pues quienes tienen a cargo el gobierno, o sea, los responsables de la entidad, son las personas u organizaciones con esta responsabilidad de vigilar la dirección estratégica de la entidad y las obligaciones relacionadas con la rendición de cuentas que debe tener el profesional ante estas autoridades, ¿verdad? Ante estos responsables del gobierno. Esto incluye la vigilancia del proceso de información financiera, ¿verdad? Entonces, a esto nos llama esta norma 260, a esa comunicación permanente, constante durante el desarrollo de su trabajo y que debe tener el profesional que está a cargo, el profesional de las ciencias contables, en este caso el auditor, ¿verdad? Que está realizando el encargo que le solicitaron, ¿verdad? Para poder rendir cuentas ante estos, ¿verdad? Y vigilar el proceso que se está haciendo de toda esa información financiera que se está manejando. Otra norma importante es la norma 265. Esta trata de la comunicación de las deficiencias en el control interno a los responsables del gobierno y a la dirección de la entidad, ¿verdad? En este caso, pues es la responsabilidad que tiene el auditor de comunicar adecuadamente y oportunamente a los responsables del gobierno de la entidad y a la dirección las deficiencias en el control interno que haya identificado durante la realización de la auditoría de los estados financieros, ¿verdad? Al realizar pues la identificación y la valoración del riesgo de incorrección material, por ejemplo, ¿verdad? El auditor debe tener conocimiento del control interno relevante para la auditoría, ¿verdad? Entonces, dentro de esta norma, el control interno especifica las deficiencias identificadas dentro de este, ¿verdad? Que el auditor debe comunicar, como les mencionaba, de una forma oportuna y de una forma adecuada a los responsables del gobierno, los responsables a cargo de la empresa o la entidad a la cual le está realizando su trabajo, ¿verdad? Al efectuar pues estas valoraciones de riesgo, el auditor tiene en cuenta este riesgo para diseñar, o el propósito pues al final de realizar esto es diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados a las circunstancias que él está evidenciando dentro de su trabajo, ¿verdad? Y pues la finalidad es darle una eficacia al control interno de esta entidad, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo de esta NIA, ¿verdad? Que el auditor, por medio de su trabajo, adquiera esa responsabilidad de poder comunicar ciertas deficiencias encontradas dentro del control interno y diseñar una estrategia, si lo queremos ver así, o unos procedimientos que puedan venir y solucionar esa situación que encontró. Otro tema que tenemos es la auditoría de estados financieros y el alcance que tiene esta dentro de los estados financieros, ¿verdad? Recordemos que la opinión del auditor respecto a los estados financieros se refiere a si estos han sido preparados en todos los aspectos materiales, de conformidad con el marco de información financiera aplicable, ¿verdad? Es decir, esta auditoría de estados financieros hace referencia a que el profesional a cargo debe realizar un análisis de toda la información financiera puesta a su disposición, ¿verdad? Y determinar, de cierta forma, si esta ha sido realizada siguiendo las normas respectivas, ¿verdad? O si en caso contrario se omitió algún aspecto que afecte esa información contenida dentro de ellos, ¿verdad? Y que por ende, pues las decisiones que se toman en torno a esto se vean afectadas, ¿verdad? Entonces, podemos ver que es muy importante la auditoría dentro de los estados financieros. Ese es el alcance, ¿verdad? Ya la toma de
de decisión dentro de la entidad. Entonces, pues, la opinión del auditor, por lo tanto, no asegura, por ejemplo, la vida futura de la entidad ni la eficiencia de esta, ¿verdad? O la eficacia de la dirección de esta entidad. No es como una garantía, pero sí viene a garantizar, si lo queremos ver así, que el proceso o la información proporcionada sea lo más realista y lo más verídica posible, ¿verdad? La preparación de estados financieros también es otro tema, ¿verdad? En este caso, pues las disposiciones legales y reglamentarias pueden establecer la responsabilidad de la dirección y cuando proceda de los responsables del gobierno de la entidad en relación con la información financiera proporcionada, ¿verdad? En este caso, pues quiere decir de que debemos tener o pegarnos a esas disposiciones legales y reglamentarias para poder preparar nuestros estados financieros, ¿verdad? Para seguir pues una línea adecuada en la preparación de estos instrumentos financieros, pues debemos emplear ciertos pasos, si lo queremos ver así, ¿verdad? Primero, pues la presentación fiel de la información que nos van a proporcionar, ¿verdad? Esa información financiera por parte de las personas que tienen a cargo proporcionar. Otra, pues que el control interno de la dirección y cuando proceda, pues de los responsables del gobierno de la entidad, permitan tener acceso a esa información y nos garanticen hasta cierto punto que toda esa información financiera esté libre de algún error, de alguna incorrección material que tenga que ver con el fraude o con un error involuntario por parte de ellos. Otro aspecto acá importante dentro de la preparación de los estados financieros es que la persona a cargo de proporcionarle toda esa información al auditor, primero, tenga acceso a toda la información, ¿verdad? Que cuando usted como profesional llegue y le solicite cierta información, él tenga acceso y no sea una persona que no tenga ese permiso para poder venir y extraer esa información y proporcionársela a usted, ¿verdad? Que tenga acceso, que tenga conocimiento, ¿verdad? Y cuando proceda, pues que sea relevante esa preparación de los estados para esa información, perdón, esa información que le van a dar, que sea relevante también, ¿verdad? Que no sea información que no va a tener ningún sentido que usted consigne ahí porque no va a aportar nada al trabajo, sino al contrario, va a estar usted empleando tiempo en estar analizando información que al final no va a ser relevante, ¿verdad? Y pues otro aspecto importante dentro de la preparación de los estados financieros es que se tenga un acceso limitado a las personas de la entidad a las cuales el auditor tiene o considere necesario, ¿verdad?, obtener evidencias de auditoría, es decir, que no sean muchas las personas a las cuales usted necesite solicitarle la información, ¿verdad? Entonces, estos son aspectos que se deben considerar dentro de este aspecto, ¿verdad?, de la preparación de estados financieros. Otro punto importante es el juicio profesional. Recordemos que dentro del tema de auditoría, al final, el profesional va a analizar cada uno de esos instrumentos financieros puestos a disposición para analizarlos e interpretar cada uno de estos. ¿Para qué? Para que las personas que han solicitado su trabajo, le han solicitado ese encargo, puedan tomar decisiones acertadas, ¿verdad?, respecto al camino
que deben de tomar dentro de su entidad, dentro de la empresa, ¿verdad? Entonces, el juicio profesional implica la aplicación del conocimiento, de las habilidades y de la experiencia colectiva en el proceso de auditoría, ¿verdad? Esto quiere decir que debe hacer esa integración de estos tres aspectos, ¿verdad? Del conocimiento, de las habilidades y de la experiencia para poder venir y emitir un juicio profesional en torno a toda la información que está manejando. La actitud del auditor, por lo tanto, debe caracterizarse por el escepticismo y el juicio profesional, que debe aplicar al tomar decisiones sobre el curso de acción apropiado, ¿verdad? Los auditores deben ejercer la diligencia debida para garantizar que su conducta profesional sea apropiada. Entonces, recordemos todo lo que hablábamos sobre los principios fundamentales de la ética, ¿verdad? Y eso tiene que ver mucho, va de la mano, si lo queremos ver, con estas normas internacionales de auditoría, que pues también fueron emitidas por la IFAC. Entonces, en este caso, pues las circunstancias externas originan riesgos o ciertos riesgos dentro del trabajo que va a realizar el auditor. Por ejemplo, los desarrollos tecnológicos pueden convertirse en determinado momento, llevar, mejor dicho, en determinado momento a que un producto sea obsoleto, ¿verdad? Por esos cambios que se dan en la tecnología, ¿verdad? Haciendo que las existencias de estos sean más susceptibles de sobrevaloración, ¿verdad? Entonces podemos ver acá que es un riesgo que está dentro de la empresa y que de cierta forma está consignado puede estar consignado dentro de estos instrumentos financieros y que pues al final, a la hora de que usted como profesional está realizando su trabajo, entonces es un riesgo de incorrección material al que usted está expuesto, ¿verdad? A la hora de realizar su trabajo. Otro aspecto es el riesgo de auditoría, ¿verdad? Este riesgo es la responsabilidad de que una o varias amenazas se conviertan en un desastre, ¿verdad? Conviertan todo el trabajo en un desastre. Recordemos que hablábamos sobre esas amenazas a las cuales está expuesto usted como profesional de las ciencias contables al momento de realizar su trabajo. Entonces, el riesgo de la auditoría es eso, son esas vulneraciones latentes que están presentes antes, durante e incluso después de la realización de su trabajo, ¿verdad? La vulnerabilidad o las amenazas por separado pueden no representar un peligro, pero si se juntan, se convierten en un riesgo, o sea, en la probabilidad de que ocurra un desastre, ¿verdad? Con la realización de su trabajo. El riesgo, pues entonces, se refiere a la posibilidad de daño o fracaso bajo determinadas circunstancias, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ver directamente con lo que hablábamos de esas amenazas que están constantes dentro del desarrollo del trabajo y la identificación de estas y cómo abordarlas de cierta forma, ¿verdad? Con esas salvaguardas de las que pues platicábamos la semana pasada. Entonces tenemos que ser conscientes que dentro del trabajo que se está desarrollando existe un riesgo latente o permanente, si lo queremos ver así, ¿verdad? Que puede poner en jaque el trabajo que usted está realizando. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. No quiere decir de que porque existe ese riesgo usted no va a realizar su trabajo como se lo manda, ¿verdad? Las normas de ética, como se lo mandan estas normas internacionales de auditoría, ¿verdad? La naturaleza de los procedimientos de auditoría también es otro tema importante dentro de esta información histórica, ¿verdad? Dentro del tema que estamos tratando hoy, dentro del desarrollo profesional de esta rama de las ciencias contables, ¿verdad?
La naturaleza de un procedimiento de auditoría se refiere a su objeto, ¿verdad? Es decir, a esas pruebas de controles o de procedimientos sustantivos, ¿verdad? Y a su tipo, es decir, a esa inspección, a esa observación, a la indagación, la confirmación, el recálculo, la ejecución, reejecución o procedimiento analítico que usted debe realizar dentro del encargo que se le está solicitando, ¿verdad? Dentro de ese trabajo profesional que está haciendo. La naturaleza de los procedimientos de auditoría es fundamental para responder a los riesgos valorados. Ojo aquí, ¿verdad? Porque iba aquí arriba, hace un ratito, ¿verdad? Sobre esas amenazas que existen en torno al trabajo que se está realizando, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, el fraude puede implicar de cierta forma la existencia de planes cuidadosamente organizados para ocultar información importante, ¿verdad? Dentro de esos instrumentos financieros o dentro de esa información financiera que se le está colocando a usted ahí sobre la mesa, ¿verdad? Por lo tanto, pues los procedimientos de auditoría pueden no ser eficaces para detectar una incorrección intencionada, ¿verdad? Que implique, por ejemplo, la colusión para la falsificación de documentos, ¿verdad? Que lo pueda llevar a usted como profesional a cargo, como auditor, a creer que la evidencia de auditoría es válida cuando realmente no lo es, ¿verdad? Entonces, aquí en este caso, pues el auditor no ha sido formado como experto para autenticar documentos o para ver que realmente estos sean verídicos, ¿verdad? Entonces, el alcance que tiene es limitado por la naturaleza de los procedimientos de auditoría, por esa acción que tiene o esa competencia, mejor dicho, ¿verdad? Que tiene, porque aquí ya no puede venir y ser competente de verificar si la autenticidad de estos documentos eso no es cierta, ¿verdad? Entonces, vemos que ahí, pues la naturaleza de los procedimientos tiene que ver con eso, ¿verdad? Hasta los alcances, los límites que se tienen dentro de esta rama, dentro de la profesión que se está realizando, ¿verdad? Entonces, aquí, pues, espero que se haya comprendido el ejemplo que les colocaba o que les indicaba sobre la naturaleza y esos riesgos, ¿verdad? Y la forma en que se van a responder a esas amenazas que se presentan dentro del trabajo que se está realizando. Perdón, aquí está. Bueno, otro punto importante dentro de nuestro tema del día de hoy es la oportunidad de la información financiera y el equilibrio que debe de haber entre costos y beneficios, ¿verdad? Entonces, en este caso, la dificultad, el tiempo y los costos que implique determinado trabajo de auditoría no son fundamento válido para que el auditor omita ciertos procedimientos, ¿verdad? O para que se conforme con evidencia de auditoría que no llegue a ser convincente para el profesional, ¿verdad? Entonces, en este caso, quiere decir de que si a usted le solicitan realizar cierta auditoría, no quiere decir de que el tiempo que usted va a disponer o el costo que implique realizar ese trabajo, por el costo que implique realizarle, ¿verdad? Ese trabajo usted va a venir y a omitir ciertos detalles, cierta información o ciertos procedimientos que lo van a llevar a realizar, a obtener cierta información relevante que debe consignar dentro de su trabajo profesional, ¿verdad? Entonces, a esto es a lo que se refiere
de esa oportunidad de la información financiera y el equilibrio que tienen estos costos con el beneficio que se va a obtener como resultado del trabajo que usted está realizando, ¿verdad? Para esto, pues hay tres consejos, si lo queremos ver así, ¿verdad? Para poder solventar esta situación, ¿verdad? Entonces, una es que usted como profesional planifique la auditoría para que se ejecute de manera eficaz. Es decir, si usted viene y, por ejemplo, la solicitud que le hacen es que vaya a realizar el trabajo a una empresa que es bastante grande, ¿verdad? Que se dedica a muchas actividades, tiene diversidad de actividades. Se dedica al transporte, pero también se dedica a la producción de comida, por ejemplo, y también se dedica a la prestación de algún servicio. Entonces, vemos que tiene diversidad de actividades, y si le solicitan a usted sus servicios para que vaya y le realice trabajo a esta empresa, obviamente el tiempo va a ser mayor, porque el trabajo va a ser mayor el que usted va a tener que emplear ahí, ¿verdad? Y de cierta forma quizá también algunos costos van a ser mayores. Bueno, de hecho van a ser mayores los costos, ¿verdad? Si lo ponemos en comparación con una empresa que sea más pequeña, ¿verdad? Que se dedique solo a una actividad, por ejemplo, a la producción de algún bien o a la prestación de algún servicio, nada más, y que no sea muy grande, ¿verdad? En su estructura. Entonces, podemos ver acá que hay una diferencia. Entonces, usted debe planificar esa auditoría que va a ir a realizar para que se ejecute de una manera efectiva, ¿verdad? De una manera eficiente, y que no se vaya a dar problemas, que el tiempo y los costos no vayan a representar un problema o una amenaza para la realización de su trabajo de una forma profesional y ética, ¿verdad? Y que en determinado momento vaya a implicar de que usted omita cierta información o ciertos procedimientos, y que el trabajo o el producto final presentado no sea el esperado, ¿verdad? Y no contenga esa calidad que debería tener. Otro consejo, si lo queremos ver así, es que se dirija directamente, esos esfuerzos los dirija a las áreas en las que prevea un mayor riesgo de incorrección material debida a fraude o error, ¿verdad? Entonces, hay ocasiones pues, en las que estamos realizando ciertos trabajos y vemos que hay áreas que por su naturaleza son más propensas a que haya o a que exista un mayor riesgo, ¿verdad? De problema dentro de ellos, ¿verdad? Por el tipo de actividad que se está manejando dentro de estos. Entonces, este consejo nos llama a que pongamos todo el esfuerzo ahí, en ese tipo de áreas, para poder tener ese tiempo oportuno de poder identificar si existe algún riesgo que podamos nosotros hacer frente, ¿verdad? Debido a algún fraude o algún error que se haya realizado dentro de esto. Entonces, debe enfocar esos esfuerzos a estas áreas, ¿verdad? Por ejemplo, el área administrativa, ¿verdad? En los departamentos en los departamentos financieros, donde se está manejando todo este aspecto de dinero, cuestiones de dinero, ¿verdad? Ahí pues existen mucha probabilidad de que puedan darse este tipo de riesgos, ¿verdad? Debido al fraude, como mencionaba hace un rato, pues hay personas que por un beneficio propio realizan ciertas situaciones fuera de lo que sería legal y ético, ¿verdad? Que alteran información importante
para sacar un beneficio, ¿verdad? Y que de esta forma pues representa un riesgo para todo el trabajo que se está realizando. Entonces, a esto nos llama este consejo. Otro consejo que se debe seguir es que realice pruebas y utilice medios para examinar la información suministrada, ¿verdad? Dentro de la medida de sus alcances, como les decía, ¿verdad? Hace un momento, el profesional de las ciencias contables, el auditor, está formado directamente para realizar su trabajo específico dentro de la rama, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, la realización de esos estados financieros, el análisis, la interpretación de toda esa información financiera, más no está formado para venir y detectar si existe algún tipo de situación anómala, por ejemplo, con los documentos, ¿verdad? Si son auténticos o no, porque no está dentro de su formación, ¿verdad? Y es parte de ese riesgo al cual se está expuesto. Entonces, por lo tanto, la realización de pruebas y la utilización de medios para examinar cierta información suministrada y ver de cierta forma, ¿verdad? Si es o no es verídica, pues es una forma, si lo queremos ver así, práctica para poder evitar y caer en este tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, realizar ciertas pruebas de manera periódica o en el momento, perdón, en el momento que está realizando su trabajo, ¿verdad? Puede ser comparar información y ver esas tendencias y analizar si realmente tiene una secuencia lógica, ¿verdad? Porque se han dado casos en que se da un salto muy grande de un periodo a otro. Y cuando se analiza todo lo que está detrás, no suena muy lógico, ¿verdad? Y no se determina por dónde fue que dio ese salto, esa diferencia, o sea, dónde varió tanto, porque no se encuentra una razón de sustento, una razón lógica. Entonces, aquí podemos ver que se está comparando, entonces usted ya puede empezar a determinar ahí que hay una anomalía ahí como que no termina de cuadrar, como quien dice, ¿verdad? Que no encaja a la perfección. Entonces, esto lo puede motivar o lo puede llevar a solicitar más información, otros documentos que vengan y pues ya llegar más a fondo de lo que realmente está consignado dentro de esto, ¿verdad? Entonces a esto nos llama realizar o aplicar esos medios para examinar toda esa información financiera que se nos está poniendo a disposición para que podamos nosotros de una forma profesional, ¿verdad? Entonces, aquí, pues a esto nos llama la oportunidad de información financiera y el equilibrio, ¿verdad? Es decir, que usted nunca, o pues que no sea motivo el tiempo y los costos que representen, que no sea motivo para que usted vaya a obviar procedimientos que no le van a dar un producto terminado de calidad, ¿verdad? Es decir, un trabajo realizado dentro de la ética y dentro del profesionalismo que debe estar evidenciado con lo que usted realizó, ¿verdad? Entonces, a esto se refería. El tema del día de hoy, pues, es bastante cortito. Creo que ya hemos terminado. Tenemos las preguntas de repaso que bueno, como siempre les digo, es para retroalimentar, ¿verdad? Cada uno de los puntos que se desarrollan dentro de las clases de cada semana. Entonces, aquí pueden ver que colocamos cinco preguntitas para que ustedes retroalimenten la clase del día de hoy. Vamos a dejar el espacio por si tienen alguna duda, algún comentario. Sé que pues creo que ya van a estar próximos a lo que son sus laboratorios. Entonces les deseo muchos éxitos, que aprovechen también estos laboratorios, ¿verdad? Porque es una forma muy bastante accesible, bastante buena, ¿verdad? Que un método bastante bueno que está realizando la universidad para reforzar, para complementar, ¿verdad? Cada una de sus clases, que debido pues a la modalidad y al tiempo que se emplean no es posible muchas veces profundizar en cada uno de ellos. Y pues esta es una buena forma que tienen a su alcance
para poder ir y pues profundizar en cada uno de estos temas que quizá a veces no quedan tan claros, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo. Entonces, les agradezco mucho su atención. Vamos a dejarles el espacio para que puedan, pues, vamos a dejar aquí, para que puedan manifestar alguna duda. No sé si se entendió, pues, el tema del día de hoy, los puntos, tienen algún comentario al respecto, algo que nos quieran compartir que tenga que ver con la clase, con los puntos que desarrollamos el día de hoy. El espacio es para ustedes. Compañero Jairo, se firma una carta. Ajá, exacto. Así es. Vamos a ver acá. Que a veces cuesta un poquito con el chat, ¿verdad? Que hay que leerlos y a veces se pierden algunos mensajes ahí, pero no es porque uno lo haga de forma intencional, ¿verdad? Vamos a ver. Compañero Héctor dice, cuando se menciona al gobierno, ¿es a los dueños de la empresa o a quien contrataría los servicios? Buena pregunta, compañero Héctor. O sea, a veces se tiende a confundir, ¿verdad? Ciertos términos. Entonces, recordemos que hablábamos sobre la dirección, ¿verdad? En este caso, pues la semana pasada hablábamos de que cuando hay un riesgo que tiene que ver con el cliente que nos va a ir o con la aceptación del cliente que vamos a nosotros a darle nuestros servicios, ¿verdad? Muchas veces no es el dueño directamente el que llega a solicitar estos servicios, sino que pues, puede ser el gerente general, ¿verdad? En este caso, permítanme, o sea, la pregunta, sí, el gobierno es la máxima figura dentro de la estructura de la empresa, ¿verdad? Puede ser esa junta directiva, ¿verdad? Es el máximo ente de autoridad dentro de la empresa. Entonces, a eso nos referimos, ¿verdad? Con el gobierno de la empresa, ¿verdad? Pueden estar incluidos dentro de esta cúpula, ¿verdad? Que les decía yo, de esta junta directiva, ciertos dueños, a veces no todos participan, ¿verdad? De una forma directa, pero sí a esto se refiere con esto, ¿verdad? No es directamente a un empleado, a un gerente general, por decirles, ¿verdad? Sí, es al máximo gobierno de la empresa. No sé si le quedó claro, es clara la explicación, compañero Héctor. Espero haberla aclarado, que no es directamente quien nos solicita, ¿verdad? Aunque, pues en un ejemplo que les ponía de un caso de la semana pasada, pues les ponía un caso de que venía el accionista mayoritario, ¿verdad? De cierta empresa a solicitarle a usted sus servicios. En este caso, sí es dueño de una porción de la empresa, ¿verdad? Es el dueño mayoritario de esta, ¿verdad? No necesariamente un empleado de la empresa. Vamos a ver, compañero Jairo. Gracias, licenciada. Sí, me quedó claro. Gracias. Gracias. No, compañero, de nada. Gracias a usted por su inquietud, ¿verdad? Que quizá también algunos compañeros también la tenían, pero ya la podemos resolver a través de su pregunta. Gracias. Vamos a ver, compañero Jairo nos dice, eso es muy cierto, al momento de solicitar los servicios de auditoría se firma una carta compromiso con el cliente donde se indican todos los servicios que se hayan convenido, tipo de auditoría a realizar. Exactamente. Entonces, vemos acá que a eso se refería esta norma en específico, ¿verdad? De ese compromiso donde usted se va a obligar, si lo queremos ver así, con el cliente en determinadas situaciones que usted va a realizar o lo que se espera del producto final que usted debe entregar, ¿verdad? Entonces, muy bien, compañero Jairo, acertado ahí. A ver, otro mensajito aquí de que nos escribe el compañero Jairo, dice, en ese momento, en ese mismo lapso se realiza un análisis de los estados financieros para darnos una idea previa del tipo de riesgo que podríamos encontrar en una auditoría de riesgo alto, ¿verdad? Moderado o bajo, previo a que inicie la revisión de la misma, también haciendo la salvedad que si por algún tema durante la revisión o finales de la revisión surge un tema que incurra en la inversión de tiempo extra, se realiza un cobro extra. Exactamente. Entonces, como vemos acá,
pues estas normas nos establecen, ¿verdad? Ciertos parámetros o ciertos lineamientos que se deben seguir para solventar ciertas situaciones, ¿verdad? Y esto pues no es de que, por ejemplo, la IFAC haya dicho, bueno, vamos a realizar esto porque pues queremos colocarlo así, ¿verdad? Esta norma y que abarque tal cosa, no. Esto ha sido a través de situaciones que se han dado, ¿verdad? Y que se han determinado, que han representado en cierto momento cierto riesgo, cierta vulneración, ¿verdad? Entonces, es lo que se trata al momento de realizar estas normas, establecer esos parámetros a los cuales usted como profesional de la rama se puede apegar para que en la medida de lo posible estos riesgos se puedan minimizar, ¿verdad? Ese impacto que tenga se pueda minimizar. Entonces, realmente todo lo que pues, nos coloca aquí el compañero Jairon tiene que ver con esto. Muchas gracias, compañero, por su aporte. Es exactamente así, tal cual como usted lo escribió acá en el chat, ¿verdad? ¿Alguien más que quiera? Vamos a ver, no tenemos más mensajitos acá. Bueno, ¿alguien más que quisiera, pues, o que tuviera alguna duda o que quisiera dar algún comentario como complemento de los temas que vimos el día de hoy? Pregunten, porque pues para eso estamos, ¿verdad? A veces yo entiendo que a veces por tiempo o por ciertas cuestiones alguna cosita no queda muy clara, ¿verdad? Pero ahí sí, aquí estamos, ese es nuestro trabajo, ¿verdad? Poder resolver las duditas que queden ahí en el aire, ¿verdad? Para que el tema se comprenda pues completamente, ¿verdad? Entonces, ¿tienen alguna dudita por ahí o algún comentario? Que tenemos algo de tiempo, ¿verdad? Creo que algunos están pensando en sus laboratorios también, pues ánimo con eso, ¿verdad? A realizarlo, a llegar a las fechas y sedes que les fueron proporcionados según los horarios, ¿verdad? La calendarización. Y pues a aprovechar este recurso que nos pone al alcance la universidad, ¿verdad? Como parte de ese compromiso de académico que tiene, de llevar esa formación académica de calidad, ¿verdad? Cada uno de ustedes. Entonces, ¿alguna duda? Bueno, no sé si se comprendió completamente el tema y por eso no preguntan o quedó alguna cosa como que no muy clara y tampoco preguntan por eso. Quisiera saber, alguien que me diga, ¿sí se comprendió el tema que tratamos el día de hoy? Fue bastante pequeño, ¿verdad? Si lo vemos así. Pero, como les decía, ¿verdad? Ya les hago la invitación para que puedan acceder a este documento de la IFAC, donde están contenidas cada una de estas normas internacionales de auditoría y que puedan analizar cada una de estas, ¿verdad? Y puedan extraer realmente el propósito para el cual fue establecida cada una de ellas, ¿verdad? Hoy podemos ver con lo que está contemplado dentro de nuestro programa de cursos eran estas, ¿verdad? En específico, pero no quiere decir que las demás, por no haberlas trabajado el día de hoy, no son importantes, ¿verdad? Cada una de estas normas tiene su relevancia, tiene su aporte y tiene su importancia para el desarrollo que usted como profesional va a realizar dentro del trabajo que le sea solicitado. Entonces, les hago esa solicitud o esa invitación a que puedan tener acceso a este documento y puedan ver y analizar cada una de estas normas, ¿verdad? Sobre todo las que no pudimos desarrollar el día de hoy. Entonces, pues no sé, creo que tienen otro curso, ¿verdad? Y unos, pues estaba viendo ahí que tienen más tarde, parece, laboratorios, entonces pues no sé si tienen alguna otra duda, si no, dejamos la clase del día de hoy hasta acá y pues esperándolos la próxima semana, ¿verdad? Acá en este espacio. Y no sé, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario?
Y si no, pues terminamos la clase hasta acá. Por mí estamos bien, licenciada, gracias. Muchas gracias, compañero Héctor. Muy bien. De mi parte todo claro, licenciada. Gracias, compañero Jairo. Gracias, licenciada. De nada, compañera Marlene, a usted, muchas gracias. Bueno. Entonces, les agradezco mucho su atención, su asistencia acá, ¿verdad? A la clase del día de hoy. Como siempre, les voy a hacer llegar el material en el transcurso de esta semana para que ustedes lo tengan ahí a su alcance y ya puedan pues analizar ya más detenidamente toda la información que está contenida en esa y cada uno de los puntos que se desarrollaron el día de hoy, ¿verdad? Entonces, nuevamente un gusto tenerlos por acá. Nos vemos la próxima semana. A usted, Stephanie, muchas gracias. Johanna también, de nada. Compañero Gracias, Bra. licenciada. Que tenga buen día. Gracias, buen día. Que tengan excelente fin de semana. Nos vemos y bendiciones para todos. Muchas gracias, compañero Jorge. Buen día. Cuídense. Hasta luego.